Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Hoy tenemos la tercera catequesis sobre el tema del fin de los tiempos. Ya tuvimos una sobre el fin de los tiempos en la Sagrada Escritura, la semana pasada sobre las revelaciones privadas
y hoy el padre Alfredo Sáenz nos va a ilustrar un poco sobre la masonería y el fin de los tiempos. El padre Alfredo Sáenz tiene un montón de obras escritas, se ha dedicado gran parte de su vida y de su ministerio sacerdotal a la catequesis y a la transmisión de la verdad. Acá me trajeron unos libritos que se venden en la Universidad Católica o acá en la librería de Villa Elisa. Este es de un ciclo de historia de la Iglesia que se llama La nave y las tempestades. Son varios tomos con distintos temas. Bueno, así que los dejo con él que nos va a ilustrar sobre este tema. Sobre el tema de la masonería, es un tema, debemos decir que es un tema arduo, difícil y medio secreto, en el sentido de que ellos cuidan mucho de que se conozca hacia afuera lo que es la masonería. De este tema he leído bastantes cositas, un cardenal chileno, Caro, llamado Caro, un magnífico libro sobre la masonería, y otras obras de autores franceses, sobre todo, que han investigado bien esto. Pero de todo lo que he leído, lo que más me ha gustado fue una encíclica del Papa León XIII, ya un poco antiguo, así se quiere, que me parece que va al grano, resume muy bien el contenido mismo de lo que es la masonería, sin que obste eso a que los otros libros ayuden mucho a entenderla mejor. Es una encíclica del Papa León XIII, o sea, del Papa bastante anterior, del año 1884, que promulgó esta encíclica que la llama él sobre la secta de los masones, en la que desenmascara las artimañas de esta tenebrosa y militante organización que está metida en el orden temporal, político, pero también metida dentro de la Iglesia, ampliamente también dentro de la Iglesia. Como paréntesis, hace unos años estando en Roma, hablé con un cardenal y haciéndome el tonto, no me cuesta mucho hacerme así el tonto, le digo, y para tirarle la lengua, le digo, aquí en el Vaticano hay masones, y me miró como un tonto, pero por supuesto, padre, como soy el único estúpido que no lo sabe. Y yo quería eso, para tirarle la lengua, ¿y quiénes son? Tal y tal, y no hablo acá porque no. Pero quiero decir que es una cosa muy, muy importante, por eso debemos conocerla, porque dentro de nuestra querida Iglesia también hay elementos de esta misma línea. Ya a lo largo de todo el siglo XIX, el siglo que vivió la Revolución Francesa, los papas sucesivos habían condenado repetidas veces la masonería. El mismo Papa León XIII, en una encíclica primera de él, Iuturn Unido, que se llama, denunció especialmente la creciente audacia de la secta, dice, y confirmó más la postura condenatoria de la Iglesia frente a la masonería, que ya venía de 2 siglos atrás. Desde que aparece la masonería, ya ha habido varias condenaciones a lo largo de la historia. Pero la encíclica que más trata este tema abiertamente, y muy inteligente me parece, inteligentemente, es la que se llama Humanum Genus, género humano, que es la que ahora me voy a quedar, porque me parece que, aunque no sea de ayer o de anteayer, esta encíclica tiene una enorme actualidad y una penetración en algo tan arduo y difícil como es esto. Ulteriormente, el mismo Papa León XIII se alertaría una vez más sobre la masonería en una encíclica de 10 años después, 1894, atribuyéndole la ambición de lograr el control político de todos los estados del mundo, particularmente de Europa, pero de América también. Este problema entonces constituyó una preocupación constante en todo el pontificado de León XIII hasta el fin de su larguísima vida. Vivió muchísimos años y fue papa varias décadas. En su encíclica Annum Ingressi, que fue, por así decirlo, su testamento, como él dice, cercano ya a las puertas de la eternidad, puede verse el reconocimiento implícito, digamos, del Papa, que él mismo declara en un proyecto que había tenido, que se equivocó, porque el Papa a veces se puede equivocar también en temas temporales, en un acercamiento que hizo al gobierno de Francia
que era un gobierno copado por el liberalismo, la masonería y todo eso, para tratar a los católicos de meterse en la política. En ese momento los católicos estaban muy marginales a la política porque más bien eran monárquicos y la Revolución Francesa había terminado, aunque después hubo reyes, etc. Pero entonces el Papa, para evitar que siguieran ganando las elecciones los enemigos de la Iglesia, convocó a lo que llamó el Ralliement, la alianza, el acercamiento, por el cual exhortó a los católicos a meterse en algunos partidos políticos. Y esto fue una medida prudencialmente muy equivocada, porque no ganaron nada y perdieron todo realmente con eso. Bueno, pero no nos vamos a quedar en ese tema. La República Francesa, cada vez más decididamente en poder de las sectas masónicas, no era sino la demostración categórica de este error político cometido por aquel gran Papa, que en materia doctrinal alcanzaría cumbres en la enseñanza de la Iglesia magníficas. Este Papa, fuera de estos pequeños temas, digamos, pero pequeños, grandes temas, pero que no aceptó. En esta encíclica se apunta a lo que llama una secta tenebrosa, en la última que sacó antes de morir, secta tenebrosa que la sociedad arrastra a su lado desde hace muchos años como una enfermedad mortal que contamina la salud, la fecundidad y la vida de la sociedad. Personificación permanente de la revolución, en el peor sentido, de dar vuelta a la cosa. Revolución no quiere decir poner patas arriba. Constituye, dice, una especie de sociedad al revés, cuya finalidad es un predominio oculto sobre la sociedad reconocida y cuya razón de ser consiste en la guerra a Dios y a su Iglesia. No será necesario ni siquiera nombrarla, pues todos ven en estos datos la masonería, concluye el Papa. Hasta el Papa moriría el año siguiente de publicar estas cosas. O sea, quiero decir, el arco pontificado está asignado por este enemigo. No es que estuviera obsesionado con una cosa, era un hombre muy sereno, que trató muchos temas, pero esto fue para él el enemigo principal en su momento. Si pretendemos sincera fidelidad al magisterio, no podemos dejar de lado esta doctrina pontificia que se nos muestra en continuidad con la mantenida desde varios siglos atrás, desde que aparece la masonería en 1600 y pico, ¿no?, que aparece formalmente la masonería, hasta ese momento hubo una condenación uno tras otro de los papas, pero la de él me parece a mí la más inteligente, y como es la más cercana a nosotros, me parece que trata temas que los vemos reflejados en la actualidad. Tratemos entonces de sistematizar las enseñanzas de la encíclica. Ya desde el comienzo del documento, el Papa presenta la lucha que la masonería lleva contra la Iglesia en estas dimensiones, en una dimensión bien teológica. No es una cuestión pues política, una discusión de regímenes políticos, de tantas que conocemos, no, es teológica. Dice así: el género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. O sea, más claro no puede ser. Dos campos antagónicos en un enfrentamiento teológico, uno a favor de Dios, otro en contra de Dios, uno a favor de la verdad, el otro en contra de la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la Iglesia verdadera de Jesucristo. El otro campo es el reino de Satanás, así directamente lo dice. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Bien, ninguno ha descrito, después algo diremos esto si tenemos tiempo, esta secular lucha con más agudeza y penetración que el gran padre de la Iglesia, San Agustín, en su obra de Civitate Dei, que yo, si tuviera tiempo, la recomiendo, sobre todo desde la mitad de la obra hasta el fin, porque al principio es un problema más puntual, pero desde el medio hasta el fin hace un análisis de teología de la historia, que es tan importante. Recuerdo que hace tiempo los papas habían recomendado a Santo Tomás para la teología y para la historia a San Agustín.
Se le hizo caso al Papa León XIII mismo para la parte teológica, porque de hecho San Agustín Tomás fue tomado como un doctor, etcétera, los seminarios, se lo opuso, crearon sociedades tomistas, aquí en La Plata hubo algunas de mucho meritoria, dirigida por Monseñor de Risi, etcétera. Pero en cambio este segundo pedido de San Agustín no se lo tuvo tan en cuenta, y lamentable, porque la historia es importantísima, me parece a mí. Estoy diciendo entre paréntesis, ¿no? Es importantísima, y la gran revolución cultural moderna, gramsciana, yo creo que tiene predilección por la tergiversación de la historia. Una historia tergiversada para que los chicos se vayan educando todo al revés, que como se educaban antes, llamando bien al mal y mal al bien. Tomando partido por Satanás, aunque no se diga así, tomando partido por los enemigos de la civilización cristiana y de la doctrina cristiana. Bien, sigamos entonces lo que nos dice este Papa. Si bien San Agustín ubicó esta lucha en un escenario verdaderamente panorámico, porque San Agustín empieza desde el Génesis y acaba en el Apocalipsis, toda la historia, obviamente que él estudió la historia hasta su siglo V, pero luego hace un salto y pasa al fin de los tiempos y habla del cielo, del infierno, purgatorio, etc. O sea, del fin de la historia y el ingreso en la eternidad. O sea, sus análisis concretos de los episodios que jalonan esta lucha no pudieron superar, como resulta obvio, como acabo de decir, el marco de la época en que vivió. León XIII reanuda así la disciplina agustiniana y dice: durante todos los siglos han estado luchando entre sí con diversas armas y múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar aún y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y con el auxilio de la masonería, sociedad extensamente dilatada y firmemente constituida por todas partes. No disimulan ya su propósito, se levantan con suma audacia contra la majestad de Dios, maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente, si pudiesen, a los pueblos cristianos de los beneficios que le ganó Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, él considera en esta lucha de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de Satanás, este enfrentamiento agustiniano, esta teología de la historia, la que lleva adelante el combate desde Satanás es la masonería, que de alguna manera condensaría toda la gran ofensiva contra la obra redentora de Jesucristo. La base que justifica este juicio tan tajante del Papa sobre la masonería reside en la conexión intrínseca, y esto es lo que quisiera subrayar más en esta charla, la conexión intrínseca de la masonería con los principios del naturalismo. Porque algunos piensan, la masonería es mala porque ataca a la iglesia. No es eso, es mucho más grave que eso. La masonería es mala porque ataca el orden sobrenatural, todo el orden sobrenatural. Enfrasca al hombre en lo natural. Naturalismo significa eso, el hombre miope, el hombre que mira hasta acá y no sabe que de arriba hay todo un mundo, el mundo sobrenatural, se queda en lo natural. Esa es la gran herejía que implanta la masonería, la destrucción del orden sobrenatural y anclar todo en lo natural. O sea, el Papa sostiene que esto sería el error principal. Dice, todo su empeño se reduce a traducir en los hechos la teoría del naturalismo. Por eso conviene conocer cómo es esta teoría, que es la que encabeza toda la gesticulación, todos los gestos que realiza la masonería. Pasa luego el Papa a señalar los diversos aspectos que caracterizan el naturalismo y se trasuntan en la cosmovisión de la masonería. El principio fundamental de los que profesan el naturalismo, dice aquel gran Papa, han de ser, es el que la naturaleza humana y la razón natural del hombre han de ser en todo soberanas absolutas. O sea, no interesa la revelación que está en el orden sobrenatural, el credo, lo que Dios nos revela. La razón del hombre, naturalismo, cortar al hombre, castrar al hombre, al ser humano, para que no acceda al orden sobrenatural. Esto sería lo esencial, pues el primer principio, el fundamental. De ahí dice el culto que la masonería rinde a la razón. La Revolución Francesa habló de la diosa razón, por algo hablaba así, la diosa razón. Sacaban a Dios de los altares y ponían a la diosa razón. Lo hicieron físicamente, pusieron una prostituta en Notre Dame,
sacaron a la imagen de la Virgen en la Revolución Francesa, Notre Dame, y pusieron una prostituta allí para que la gente la incensara. Es medio ridículo eso, pero es todo un símbolo de lo que estaba realizando la Revolución Francesa, que es una de las concreciones históricas de la masonería más importantes. Así que entonces, de ahí dice el Papa del culto que la masonería rinde a la razón, a las luces de la razón. La Revolución Francesa se llamaba el iluminismo. Ellos eran las luces frente a las tinieblas medievales, a las tinieblas del cristianismo, de la cristiandad. Había llegado la época de las luces, la libertad de la razón que se revela contra la revelación que viene de lo alto. Dejemos eso, nos basta la razón. De ahí el punto entonces que la masonería rinde la razón, cerrándose a toda verdad que en una o en otra forma pudiera trascenderla. O sea, la negación de la trascendencia es la inmanencia, el estado en la tierra, inmanere, permanecer en la tierra, ahondar en la tierra y nada más. Ya que dicha verdad, dice el Papa, en el caso de existir, la sobrenatural, implicaría un menoscabo de su soberanía. ¿Quién es Dios para darme lecciones a mí? Si yo con mi razón me basta, aceptar la revelación es un menoscabo de la soberanía de la diosa razón, que es la que domina todo. No cabe pues lugar, dice el Papa, para una revelación divina y por consiguiente carecen de sentido los dogmas religiosos. No aceptan verdad alguna que no pueda ser alcanzada por la razón humana, concluye el Papa este párrafo tan taxativo. Ahora bien, como es oficio de la Iglesia Católica, guardar enteramente y en su pureza no solo el depósito de la doctrina revelada por Dios, que trasciende infinitamente los logros más elevados de la razón, sino también la autoridad del magisterio de la Iglesia y los demás medios sobrenaturales para la salvación. De ahí dice que todo el ataque iracundo de estos adversarios se haya concentrado ¿dónde? En la Iglesia, sobre la Iglesia. Afirma el Papa que eso es lo que ha llevado a perseguir a la Iglesia. Por eso le decía yo que lo más importante de la masonería no es que se enemigue la Iglesia, sino que se enemiga del orden sobrenatural. Y por eso odia a la Iglesia, que es la custodia del orden sobrenatural, de la revelación, del credo católico. Y así, entonces dice, cuando han tenido poder, han oprimido al clero con leyes inicuas, dispersando las órdenes religiosas, atacando a la Santa Sede, al Papa, etc. Y en lo que hace esto último, dice, en el 13, primero le arrebataron el poder temporal, en la época de Cavour, del Risorgimento italiano, porque en dicho poder veían el baluarte de su libertad y de sus derechos. Luego lo redujeron a una situación injusta. Finalmente hemos llegado a una situación en la que los autores de las sectas proclaman abiertamente lo que en oculto habían maquinado durante largo tiempo, esto es, que hay que suprimir la sagrada potestad del pontífice y que hay que destruir por completo el pontificado instituido por derecho divino. En esto es lo que me parece central en este documento, más allá de lo anecdótico, de los cuentos, de que yo conocí tal masón que era terrible, etc., analiza el sentido profundo que se cubre en el ataque de la masonería contra la Iglesia. Su enemigo principal, de lo que se trata en última instancia, es del ataque en rebelión contra lo sobrenatural, de la razón contra la revelación. Pero el Papa da un paso más, como la secta, como la llama él a la masonería, como la secta. En su afán libertario ha declarado la independencia de la razón humana, que se libera de Dios, la independencia, respecto de toda revelación o magisterio que la trascienda. Resulta que en la práctica algunos optan por aceptar a Dios, otros por negarlo, otros tienen de Dios un concepto erróneo. No es que dicen Dios no existe, a veces mantienen una existencia de un Dios vago, pero no el Dios que se ha revelado a través de la Iglesia ha llegado a nosotros. Y una vez destruido o averiado este conocimiento fundamental, caen en tierra no tan solo el conjunto de las verdades sobrenaturales, dice el Papa, sino también las mismas verdades naturales. Y esto es muy importante. Primero se destruye el orden sobrenatural, y después se va a destruir el natural también. Se va a destruir el natural. Cuando uno cae de Dios, cae de sí mismo, dirá San Agustín de una fórmula muy notable. Adeo lapsus et aste labili, dice en latín, ¿no? Caído de Dios, caes de ti mismo. No existe el hombre químicamente puro,
El hombre, digamos así, que él de la cabeza a los pies se autobasta, se autoabastece. El hombre se degrada, en cierto modo. La creación libre del universo por parte de Dios, la providencia divina sobre el mundo, todos esos argumentos del orden natural caen. La inmortalidad del alma, el premio o castigo en la otra vida, derribado el orden sobrenatural, se desploma también el orden natural. El hombre que se resiste, dirá San Agustín, a elevarse al orden sobrenatural, ineludiblemente se va degradando hacia lo animal. O sea, no existe el hombre químicamente puro que inventó la Revolución Francesa, el hombre que desconoce a Dios y no quiere ser animal, quiere ser hombre, y nada más, déjenme en paz. Dios me llama a elevarme, yo no quiero. Yo estoy instalado en mi mundo. No existe. El hombre que se niega a elevarse se degrada. Adeo lapsus, caído de Dios, caes de ti mismo. La frase de San Agustín, tan cortita. Adeo lapsus de te laves. Caído de Dios, caes de ti mismo. El hombre que se resiste a dejarse elevar a lo sobrenatural, ineludiblemente se animaliza. Miren, no quiero parecerme a Grondona, que le gusta sacar palabras en griego, qué sé yo, pero aquí voy a usar dos palabras, me voy a grondonizar un poco, que se diferencia por una sola letra, pero significa lo contrario. Una es theiosis. ¿Qué significa eso? Divinización en griego. Theo quiere decir Dios, teología, Dios. Y la terminación sí significa movimiento hacia. Theiosis, movimiento hacia la divinización, la gracia, la vida divina. Y hay otra palabra que es casi idéntica, pero con una letrita más, una R más, ceriosis. Le meto una R después de ceriosis, ceriosis. Cer quiere decir animal, bestia en griego. Al movimiento hacia la animalización. Pues dicen algunos padres de la Iglesia, somos el hombre o hace la theiosis, sale de sí para elevarse a lo divino, de la familia de Dios, la gracia y la participación de la vida divina, o desciende a la ceriosis, a la animalización. Como el hijo pródigo, recuerdan, que era hijo de príncipes, y cómo acabó, cuidando cerdos, se animalizó. El animal, dice San Agustín, es horizontal, el hombre es vertical. Dios lo hizo vertical para que se acuerde que tiene que elevarse a lo alto. El hombre, digamos, con la mentalidad masónica así naturalista, se horizontaliza, como el perro, que no tiene otro horizonte que la tierra. Por eso el animal suele ser horizontal y el hombre es vertical. El pecado animaliza al hombre, lo horizontaliza al hombre. Pues la masonería es una gran tendencia, invitación a horizontalizar, a la teoría, o sea, al animal. Aunque ellos hablan del hombre, se llena la boca de la palabra hombre, lo humano, en el fondo destruyen el orden natural, que decía el Papa. No solamente el orden sobrenatural, sino el orden natural. Caído de Dios, no te quedas el puro hombre, no, sigues cayendo, caes de ti mismo. No resulta posible establecerse, pues, de manera definitiva en un orden puramente racional, clausurado a la trascendencia. Al cerrarse a lo suprarracional, el hombre se vuelve infrarracional, no racional, infrarracional. El naturalismo es un atentado contra la inteligencia, pues, que al cerrarse a la verdad sobrenatural queda, por así decirlo, como castrada la inteligencia. Queda como castrada. Y como la voluntad sigue la inteligencia, también ella se ve herida en su tendencia hacia el bien. Las tres fuentes o verdades de donde brotan toda moral y toda justicia son, según la enseñanza del Papa, en primer lugar, un Dios creador y gobernador providente del mundo. En segundo lugar, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo. Y finalmente, un fin último del hombre, más allá de todas las realidades de este mundo, terrenas, de la vida terrenal. Dice el Papa, si se suprimen, como suelen hacer el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de todo fundamento y defensa. La única moral que reconoce la familia masónica es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluye toda idea religiosa. Así que entonces, el rechazo de las verdades enseñadas por Dios conduce necesariamente, según observa León XIII, a la negación del pecado de nuestros primeros padres. O sea, el hombre no ha nacido pecador, el pecado original no existe,
y por tanto a la negación de una naturaleza debilitada y proclive al pecado, como dice la doctrina católica. El hombre nace con el pecado, con una tendencia instintiva a los pecados. El bautismo lo libera del pecado original, pero no lo libera de la tendencia al pecado. No, para el masón no. El hombre es completamente bueno, naturalmente bueno. El hombre nace, no existe el pecado original, no existe, el hombre nace así, de esa manera. Los masones exageran la fuerza, la excelencia de la naturaleza humana. Entonces ni siquiera se llega a ocurrir la necesidad de sofrenar los ímpetus de la naturaleza, de vencer nuestros instintos malos, que todos sabemos cómo tenemos, las pasiones desordenadas, y que el hombre tiene que adquirir dominio sobre sí mismo y un prolongado combate contra las tendencias malas. No, es una nueva formulación del viejo pelagianismo. ¿Qué decían los herejes pelagianos de los primeros siglos? El hombre por su sola fuerza se salva. El hombre no necesita la gracia para salvarse. Con la sola fuerza, así como con la sola fuerza entiende todo, no necesita la revelación, también con la sola fuerza, sin la ayuda de la gracia, puede ser virtuoso completamente. El hombre, por la sola fuerza de su voluntad, puede ser recto, y así como por la sola fuerza de su razón, puede alcanzar la plenitud de verdad. Claro que esta actitud acaba por desembocar no en el santón laico o en el honesto burgués que se esperaba, sino en un hombre abiertamente desenfrenado. No existe ese hombre, el burgués, ese estilo del masón, que sabe dar a cada uno lo que le corresponde. Por esto, dice el Papa, vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas, al hablar así, proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismo todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra. Así que naturalismo doctrinal y moral. Doctrinal, campo de la inteligencia, y moral en el campo de la voluntad, que inspira todo el quehacer de la masonería y que tiene consecuencias en el orden social. Por ejemplo, dice el Papa, en la sociedad doméstica. La doctrina naturalista reduce el daño y destruye la familia, reduce el matrimonio a la categoría jurídica de un mero contrato entre un hombre y una mujer, rescindible cuando uno de los dos se le ocurra, cuyo vínculo está sujeto totalmente a la autoridad civil. En lo que atañe a la educación de los hijos, el naturalismo prohíbe enseñarles cualquier cosa como cierta y determinada en materia de religión. Cada uno, llegado a la adolescencia, elegirá lo que prefiera. Los masones, dice el Papa, están de acuerdo con esos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan hace ya tiempo por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. Y dice cómo en varios estados ya se ha introducido la ley del divorcio y otros estaban trabajando para ello. Y como imagínense si viviera ahora el Papa lo pediría, ver totalmente destruida la familia. Para el mejor logro de sus objetivos, la masonería intenta el monopolio de la educación de la juventud, sigue diciendo el Papa, tratando de imposibilitar toda intervención de la Iglesia en ese campo, entregando toda la educación al Estado. Y en varios lugares dice han conseguido que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos y que al formar los corazones infantiles nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. Esto en cuanto a la sociedad familiar, destrucción de la sociedad, el orden temporal, la familia, y también destrucción de la sociedad política. La masonería trabajando tenazmente por evitar todo influjo de la Iglesia en los estados. Para esto organizan conferencias, dicen los masones, suscitan movimientos de opinión en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado, con el fin de eliminar todo el resto de cristiandad, es decir, de influjo católico en el orden temporal. La Iglesia por un lado, el Estado completamente libre, que no tiene nada que escuchar a la Iglesia, por el otro. Excluyen así, dice, de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica, de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y los preceptos de la Iglesia.
Y también en el ámbito de la política dice, va concluyendo el Papa, los masones sostienen la total igualdad de los ciudadanos, sin distinción alguna. Todos son libres por naturaleza, nadie tiene derecho de mandar sobre otro. Y que la pretensión de que los hombres obedezcan a una autoridad que no proceda de ellos mismos es un acto de violencia. O sea, la concepción católica de la política, antes hablo de política seria, no de lo que conocemos ahora, ¿no? La concepción católica de la política es que el príncipe es un vicario de Dios en el orden temporal. Así como el Papa es vicario de Dios en el orden sobrenatural, el vicario de Dios en el orden temporal es el rey, es el príncipe, ¿no? No, la masonería niega toda autoridad viene de Dios. La autoridad viene de abajo, viene del pueblo, de la exaltación total de la democracia como único sistema de gobierno que respeta al hombre. Entonces, el poder político existe por mandato del pueblo y la multitud o el Estado es la fuente de todos los derechos ciudadanos. Y lo que diga la mayoría, no hay una verdad revelada, sino que si la mayoría dice que el aborto es bueno, el aborto es bueno. No existe una ley divina que lo supera, depende de la mitad más uno. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide admirablemente, agreguemos, con la doctrina liberal, concepto liberal de la política. Más aún, el liberalismo es un hijo directo de la masonería. La concreción del naturalismo masónico en el ámbito de la política se llama liberalismo. Pero la fecundidad de la masonería no se agota en el liberalismo. El Santo Padre, adelantándose en cierta manera a lo que la historia demostraría con los hechos, y que estamos hablando de 1884, época de Marx, todavía no había aparecido el comunismo públicamente, el Papa enseña que la masonería, al engendrar el Estado liberal, está preparando el camino al socialismo marxista. ¿Cómo se podía decir eso tantos años antes? Dice el Papa, estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellos. Los luminosos documentos que León XIII nos ha ido regalando a lo largo de su larguísimo pontificado nos muestran que estas ideas acerca de la masonería estaban bien arraigadas en su espíritu, como lo dejó dicho hasta el último momento. Pero vamos a ir acelerando el proceso por ahora. La masonería solo puede ser entendida a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso desacralizador que comenzó a fines del siglo XIV. O sea, no es una cosa de ahora. Viene del fin de la cristiandad medieval. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, logró plasmar lo que se llamó la cristiandad, descrita por el mismo León XIII en otro lugar, con su encíclica Immortale Dei, con estos términos. Hubo un tiempo, dice el Papa, como habla con un dejo de nostalgia, ¿no? Porque ya no estamos en el siglo XIX, 1884, ¿no? Hubo un tiempo, en el año 1000 al 1300, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, o sea, estaban impregnados del cristianismo los estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Cristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la tutela de los magistrados, y el sacerdote y el imperio, concordes entre sí, departían en amigables consorcios de voluntades e intereses. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Todavía, sigue con nostalgia el Papa, todavía, siglo XIX, subsiste la memoria de ellos, o sea, una memoria de los abuelos, la memoria de ellos, miren donde dice, quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos. Ya no queda nada en la sociedad, pero quedan los monumentos, las antiguas catedrales, góticas, medievales, que son como un símbolo de lo que fue la cristiandad un día.
Los monumentos históricos, dice, ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. En esto han sido muy torpes los masones. Yo, si fuera masón, hubiera hecho volar todas las catedrales para que no quede ni este resto siquiera de cristiandad. La destrucción de todo resto de cristiandad es aquí el gran designio de la masonería. Por eso no se declara tan solo enemigo de la Iglesia, sino también de los estados que quieren permanecer algo católicos. Dice el Papa, constituida contra todo derecho divino y humano, es tan perniciosa para el Estado como para la religión cristiana. De ahí que la masonería haya ayuntado a una doble desentronización, dice, la de los reyes y la de los papas. Tienen abajo los reyes, la Revolución Francesa y los papas. Estos dos. Pretende, dice el Papa León XIII, como fin supremo, el exterminio del imperio y del sacerdocio, considerados por ellos como enemigos de la libertad. Con sus doctrinas deleterias, los masones fueron socavando los fundamentos de las monarquías, persiguieron, calumniaron y destronaron a los reyes siempre que estos se comportaban en el gobierno de modo contrario a su deseo, porque es curioso, porque los masones fueron contra los reyes católicos. Dejaron a los reyes protestantes, los reyes no católicos, por algo lo hacían, O sea, aunque odiaban la monarquía, porque el poder como que venía de Dios, eso no querían, fuera de abajo, sin embargo, toleraron a los reyes, que los ayudaron a ellos a seguir adelante con este propósito. Bien, las palabras del Papa entonces resultaron proféticas, ya que fue precisamente en un congreso masónico internacional de 1900, viviendo él, donde se reafirmó como uno de los objetivos fundamentales de la masonería la conquista, dice, de todos los poderes públicos y políticos de Europa y del mundo, y la conquista del poder social que lograría finalmente la emancipación universal. Este sería el ideal entonces, la disolución de la cristiandad sagrada para crear una cristiandad profana, o sea, una nueva sociedad fundada en los principios masónicos, profana. Una cristiandad, en un sentido irónico, ya no es cristiandad porque no sigue el cristianismo, profana, de carácter liberal, naturalista, la sustitución del catolicismo o universalismo religioso por un internacionalismo político masónico, un nuevo orden mundial al cual nos estamos obviamente acercando intensamente, como lo diremos al final. Bueno, tras exponer el programa de la masonería, el Papa señala los logros que éste iba logrando, consiguiendo. Dice, en el espacio de siglo y medio, la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo lo que se podía esperar, infiltrándose de una manera audaz y dolorosa en todos los órdenes del Estado, ha comenzado a tener tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los Estados. Y así va mostrando cómo se rechazan los beneficios que con tanta bondad nos alcanzó Jesucristo en una ofensiva, ¿no?, destructora totalmente. Y así va triunfando, dice el Papa, el combate de las dos ciudades del lenguaje agustiniano, la ciudad del demonio, digamos así. En este insensato y abominable propósito parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. Bien, esto entonces es lo que dice el Papa. Como los masones están unidos, más unidos que nunca, dice, un impío consorcio y una culta comunidad de propósito. Hay que reaccionar, dice el Papa, y para esto hay que ser sagaz. Tenemos que enfrentarnos con un enemigo astuto y doloso, que halagando los oídos de los pueblos y de los gobernantes, se ha cautivado a los unos y a los otros con el cebo de la adulación y de las suaves palabras. Va diciendo entonces como un católico hace correr la versión de que un católico puede colaborar con la masonería sin abjurar de su fe. Siga usted siendo católico, pero venga con nosotros, estamos en lo mismo, nos preocupamos por el hombre, por la humanidad, etc. Todo un lenguaje humano aparentemente aceptable. Miren, traigo un paréntesis de esto. Yo oigo mucho Radio Cultura, ¿no? Algo así, cultura, música clásica mexicana. Por tanto, da un mensaje. Radio Amadeus. Saben que Mozart se dice que era masón, no sé si era cierto, él hizo
un reiki masónico. Yo creo que era una cosa en él no muy consciente. Quiero perdonarlo porque lo quiero tanto que no puedo pensar. Pero dan consejos, constantemente consejos, cada tanto dan consejos, todos típicamente masónicos. Ningún consejo es malo, Usted sea bueno con los demás, si usted se encuentra por acá, hay una visita, ayúdelo, la inteligencia del hombre ayuda, pero completamente humano, todo humano, nunca se nombra siquiera a Dios para nada. A mí me huele, sinceramente, esos mensajes, un mensaje para pensar se llama, una voz femenina, masculina, atrayente, un mensaje totalmente humano, o sea, lo que puede ser una virtud humana, solamente en el hombre alcanzada por la pura naturaleza del hombre. Esto me parece, ¿no? O sea, se mete mucho más de lo que uno se imagina. Y en por tratarse de un enemigo taimado, uno de los deberes principales de la lucha contra la masonería, que el Papa incita a eso, es desenmascarar. Por eso el Papa, hacia el fin de la encíclica, dirigiéndose sobre todo a los obispos, los exhorta a que abran los ojos, especialmente de la juventud, consagrando su educación la mejor parte de sus esfuerzos. Nunca harán demasiado en orden a preservar a los adolescentes de los colegios y maestros que puedan inculcarle el aliento malsano de las sectas. Hay que incluir en la enseñanza, en la doctrina, ¿dónde se hace esto? En Marte o Júpiter, no sé. Incluir en la enseñanza, en la doctrina, la exposición de la perversidad de la masonería, de modo que todos puedan precaverse de las artimañas que suelen emplear para sus dañados propósitos. Termina el Papa elevando sus ojos a Nuestra Señora y a los santos para lograr su intercesión en esta lucha frontal. Tomemos como auxiliadora y mediadora a la Virgen María, Madre de Dios, ella que venció a Satanás desde el momento de su concepción. Despliegue su poder contra todas las sectas impías, en que se ve revivir claramente la soberbia contumaz, la indómita perfidia y los astutos engaños del demonio. Pongamos por intercesores al príncipe de los ángeles, a Miguel, vencedor de los enemigos infernales, a San José, esposo de María, celestial patrono de la Iglesia Católica, a los grandes apóstoles de Celeste. Este es el resumen, la magnífica encíclica de León XIII sobre la masonería. Bien, bueno, esto lo he publicado hace mucho en una revista, hace varios años, cuando estábamos cercanos a este centenario, en 1984, lo publiqué en una revista, y agregaba, y no tengo tiempo aquí de hacerlo, porque quiero hablar una palabra sobre el que me han pedido el fin de los tiempos, son dos temas muy vastos para tratarlo alguna vez, pero bueno, haré lo que se pueda. Agregaba un apéndice primero, que es una declaración de la Conferencia Episcopal Alemana sobre la pertenencia de los católicos a la francmasonería. Y es actual, después del concilio. Los obispos alemanes hicieron más una investigación. ¿No será que la masonería ahora se ha hecho más amplia, más amable, más aceptable por nosotros? Ya tiene guantes blancos, entra en diálogo con la iglesia, no sé cuántas cosas más. Y entonces, analizar la poesía, saben ustedes que la masonería tiene 33 grados. Analizaron, son cada vez más tremendas, pero el final es satánico, ¿no? El que llega ahí ya está en la ofensiva total. Pero los primeros son para los bobos. Usted que sea bueno, los mensajes de Radio Madera, sea con los demás, si una persona ayuda a la señora a pasar las calles, el anciano, son esas cosas. Los bobos se entran ahí, una cosa filantrópica, una cosa así. Entonces, los obispos alemanes organizaron una investigación seria en los 3 primeros grados de la masonería, sacado de los que han entrado y luego se abrieron. Y muestra que esos 3 grados ya está claramente indicada la perniciosidad de la masonería. Así que en esos 3 grados, que serán el grado 33, no llegaron al grado supremo. En cuanto ha sido mucho de los dirigentes políticos argentinos. Yo estuve en un acto, que paréntesis, eso para un descanso de alguna manera, en un acto de la masonería fui incógnito. No, un acto público, eso que invita a la gente, no a las tenidas masónicas, en donde habló el presidente de la masonería argentina, flojísimo, habló 10 minutos que es la masonería, no dijo nada interesante. Pero había preguntas luego. Una de las preguntas era, ¿hubo algún presidente masónico en la Argentina? Lo contestó, había 2 personas que respondían, un hombre adulto y un chico que era universitario. Me extrañó, un universitario masón, no, me parece que va a haber de cosas de mayores. Un chico universitario masón. El chico contestó, esto fue lo que contestó el mayor. La pregunta está mal hecha. Lo que habría que preguntar es si ha habido algún presidente argentino no masón.
Castellani decía una vez, bromeando como hacía el padre, ¿no? Todos los que tienen monumentos en Buenos Aires están en el infierno, decía. Menos el monumento a los españoles, ¿no? Algunos españoles. Es un chiste, ¿no? Pero quiero decir, de alguna manera, obviamente nosotros hemos tenido en los gobiernos, ciertamente, muchos elementos masónicos que han estado en el poder. Sarmiento era masón. ¿Sabe qué? Por lo menos tuvo la nobleza de que renunció a la masonería en los años que gobernó, porque estaba de acuerdo a la Constitución argentina, no se podía ser sino católico, no se podía. Entonces él renunció a la masonería en los años de su gobierno, luego volvió a la masonería. Bien, este interesante análisis del episcopado alemán, lo pongo aquí, ¿no? Este documento que saca el episcopado y que fue comentado muy bien en la Chiquita Católica. Comunes a toda la logia de la masonería universal. Hay diferencias internas de la masonería, etc. Y lo otro que pongo un apéndice segundo, una declaración del episcopado argentino sobre la masonería de 1959, excelente. Difícilmente se leen cosas así ahora. Hace un análisis, la confluencia de la masonería y el liberalismo, la masonería y el comunismo. Muy bien, recurriendo a expresiones de los grandes maestros de la masonería de París. Uno de ellos dice: el marxismo y la masonería tienen ideal común de la felicidad terrestre. Un masón puede aceptar enteramente las concepciones filosóficas del marxismo. Ningún conflicto es posible entre los principios del marxismo y la masonería actual, en momento, ¿no? La masonería se vale de la alta finanza, siguen diciendo los obispos, de la alta política y de la prensa mundial, de la revolución de lo social contra la patria, la familia, la propiedad, la moral y la religión. Y que es necesario, si terminan los obispos, en una nueva insinuación, a la cual no se ha dado eco, que haya que exhortar a la resistencia. Explicar que catolicismo y masonería son términos que se contradicen, como Cristo y el anticristo. Se contradicen y se excluyen totalmente. Y que no solo es el comunismo quien sirve a los fines de la masonería, también el liberalismo o laicismo en todas sus formas, dice, constituye la expresión ideológica propia de la masonería. El largo lenguaje eclesiástico, extraño digo, no solemos, pero mucho. Bueno, y finalmente un bonito documento, el tercer apéndice que pongo, sobre una consulta que se hizo al cardenal Ratzinger cuando era jefe del dicasterio sobre la fe. Le preguntaron que porque el concilio, el código de hecho canónico, que vino después del concilio, sacó la excomunión a la masonería. Se pregunta entonces si ese sacar la excomunión significa que uno puede ser masón y católico. Y la respuesta es categórica, que de ninguna manera, que está imposibilitado un masón de acercarse a comulgar. Lo otro es una cosa de índole jurídica que no tiene nada, que no cambia en nada la doctrina de la Iglesia. Para uno discutir esto, digamos, si convenido no hacer tal gesto, pero yo lo digo, lo que contestó, que está totalmente en su lugar, la misma doctrina de la Iglesia, simplemente es una medida práctica que necesito. Bueno, esto es lo que hace la masonería. Ahora, una palabrita sobre el fin de los tiempos. Como es un tema tan vasto, no lo pude hacer como una palabra, van a disculpar todo lo que quieran irse, pueden hacerlo, yo no voy a ofender. Sé que algunos se van a la misa ahora, si otros quieren, se hagan como les parezca. No le voy a decir alguna palabra que le voy a decir, me da vergüenza decirlo, no le preparé mucho, pero como esto que lo tenía más armado, sobre el fin de los tiempos. Es un tema tan vasto. Yo tengo un libro que se llama El fin de los tiempos y 7 autores modernos. No quiero hacer propaganda porque parece. Este libro analizo 7 autores de modernos, quiero decir, más o menos de los últimos tiempos, 7 autores que han estudiado el tema y les presento lo que dicen, y me parece que me mandó una carta Molina, carta Ratzinger, a raíz de ese libro, que salió publicada en la tercera edición o segunda edición, en la tercera edición, dio bastante éxito este libro, donde analizo lo que dicen 7 autores que son, de memoria no me acuerdo, Soloviev es uno, un autor ruso, 1900, Dostoyevsky primero, más conocido, Soloviev el segundo, después Benson el tercero, que es un inglés anglicano que se hizo católico y tiene una novela maravillosa que se llama El Señor del Mundo, el amo del mundo, que lo tradujo entre nosotros el castellano y lo traducido al español. Después Piper, un gran filósofo muerto hace 3-4
8 años, después Thibon, que tiene una obra de teatro que se llama Seréis como dioses, no sé qué otro. Guardini. No, Guardini, lo iba a hacer y lo dejé, qué cosa. No lo dice, sí, lo cambié por a Castellani, eso es, que también tiene varias novelas sobre ese tema, y Hugo Boss, que lo agregué. Eran los primeros 6 autores en la primera edición, después por la inflación, por Moreno y todo eso, 7 autores, y agregué Martínez Zubiría, Hugo Boss, que está publicando ahora las obras completas, porque empezó en la Universidad de La Plata y ahora lo termina Editorial Gladio, salió el primer tomo ya. Bueno, las obras de Hugo Boss. Entonces, hablar de los últimos tiempos no es fácil. Hay en esto mucho macaneo, mucha novela también, con mucha facilidad se cree cualquier cosa, fechas y todo eso. Y yo creo que lo que hay que adherirse es a la visión teológica de la historia, eso que dijimos antes de las 2 ciudades, ¿no? Como dice San Agustín, trata hasta el siglo V, que es lo que va aplicando de Adán y Eva, ¿no? Abel y Caín ya empiezan, él dice que las 2 ciudades empiezan no con los hombres, con los ángeles. No hay ni idea, ¿quién iba a pensar eso? O sea, la primera división es antes de la creación de los seres humanos, de los hombres, seres humanos. Los ángeles los crea Dios, todo bueno, Dios nunca crea algo malo. Pero le da una libertad, un grupo se revela, seréis como dioses. El grito de ellos, la soberbia, y otro, ¿quién como Dios? Micael, San Miguel, quiere decir Micael en hebreo, quiere decir ¿quién como Dios? Es el grito del primado de Dios, ciudad de Dios y la ciudad de Satanás. Las 2 ciudades, la lucha empieza en el mundo angélico y luego en el mundo humano. Y dice San Agustín, no son 4 ciudades, son 2. La ciudad de Dios está unida, la ciudad de los ángeles buenos está unida con los hombres, la ciudad de los hombres buenos. Y la ciudad de los hombres perversos está unida con los ángeles malos, lo cual explica la inteligencia con la cual se mueve la ciudad del mundo también, porque hay algo preternatural, no es un proyecto muy inteligente, es demasiado perfecta la revolución anticristiana de los últimos siglos para que hubiera sido inventada por seres humanos comunes, ¿no? Ahí hay una inteligencia preternatural, me parece, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el siglo tanto se hizo esto, en el siglo 2 siglos después este paso todo ordenado, demasiado bien hecho está para ser mentes puramente humanas? Bueno, entonces hay que entender, para entender los últimos tiempos hay que hacer un rapidísimo abanico del momento que va desde, dije, de la cristiandad, que fue un momento esplendoroso de la historia, que es precisamente por eso atacado en la enseñanza, en los colegios, en una edad oscura. Los mismos autores renacentistas que despreciaron la Edad Media, renacer significa volver a nacer, había muerto la humanidad en la Edad Media para ellos, o era gente atrasada, bruta. La palabra gótico no lo inventaron los medievales para destruir las catedrales, inventaron los renacentistas para burlarse de la Edad Media, era obra de godos, de salvajes. Hoy nos admiramos de los góticos, ¿no? Pero para ellos, lo grande era el mundo griego, la greco-latina. Por eso el Renacimiento vuelve a imitar las construcciones latinas, romanas, griegas. No que sea malo eso, no. Eso debe ser tomado por la Iglesia, ¿no? Pero aquí hubo una lucha entre eso y la cristiandad. Entonces comienza el primer gran paso, lo dice el Papa Pío II, un magnífico documento. Hay 3 grandes pasos en la modernidad. El primer paso lo da la Revolución Protestante, que separa, rompe la cristiandad, una buena parte del mundo se separa, rompe con la Iglesia Católica y la religión del príncipe, según la norma, cuyo regio, según el rey, la religión. Si uno tiene un rey protestante, hay que ser protestante; si uno tiene un rey católico, hay que ser católico. Eso no se me ha dicho nunca, esa barbaridad. Primer paso, la Revolución Protestante, en donde Lutero no niega a Dios. ¿Cómo va a negar a Dios? Él creía en Dios. No niega a Cristo, ¿no? Él tiene frases muy cariñosas con Cristo y piadosas con Cristo, pero negó la Iglesia Católica como la fundada por Dios. Fue el primer gran paso de destrucción de la cristiandad. Segundo paso, la Revolución Francesa. Ahí da un paso mucho más, ya masónico. Ya viene el triunfo de lo natural, la negación del orden sobrenatural. Hay un libro de un jesuita muy bueno, de contemporáneo de la Revolución Francesa, que son 3 tomos donde él explica el origen masónico de la Revolución Francesa de contemporáneo, de manera taxativa, un estudio bien científico. Es típicamente hijo de la Revolución Francesa, planeado en las logias masónicas de la Revolución Francesa. Allí entonces se da un paso más, no solo se niega a la Iglesia como hizo Lutero,
católica, sino que se niega también a Cristo como Dios, por lo menos. Lutero no lo negaba, creía que era Dios. Como Dios. En todo caso, Cristo es un gran personaje de la historia. Y se sigue creyendo en Dios. Era un Dios, claro, no un Dios unitrino, como el de la revelación, sino un Dios conocible por la razón humana. No puede conocer a Dios por las perfecciones humanas, dice, hay un creador, etc. ¿no? Ese Dios. Un deísmo se llamaba, con de dado, deísmo. Más que teísmo, deísmo, un Dios vago, vaporoso, que no molesta, que está allí lejos y que nos deja obrar. Como dos líneas paralelas, no que se mete en la historia. Eso es lo que conservó el supremo arquitecto que dicen los masones, una cosa así. Faltaba por dar el tercer paso, dice Pío XII, negar a Dios. Y eso lo dio el marxismo. El marxismo dio el tercer paso. Entonces negó a Dios. El marxismo no solo ateo, es antiteo, es enemigo de Dios. Es raro, porque si niega que Dios existe, ¿por qué va a ser enemigo si no existe? Pero había en el comunismo toda una lucha antiteológica. Los jóvenes se los educaba para que lucharan contra Dios, que erradicaran a Dios de los corazones de la gente. O sea, es demasiado inteligente este orden, como dije antes, para ser meramente humano. En el siglo XV-XVI hagamos la revolución protestante contra la Iglesia Católica. En el siglo XIX hagamos, en el XVII hagamos la revolución francesa contra la divinidad de Jesucristo y la revolución natural. En el siglo XX hagamos la revolución contra Dios. Y ahora estamos cosechando esto. En este momento estaríamos, y en esto aterrizo el tema, ¿no es cierto?, a tiempos finales. Esto es una cosa discutible en este sentido. Cuando digo tiempos finales no quiere decir que tengamos que poner fecha ni nada de eso. Pero sí debemos decir que muchos signos que se están dando en la historia recuerdan, por lo menos que se puede decir, datos que da el Apocalipsis cuando refiere a los tiempos terminales de la historia. Esto sí que lo podemos afirmar. Dejemos de decir el año tal. Eso no. Eso lo decimos los mayas, ¿eh? El año 2000, lo dijeron los mayas. Siempre hay un año, o 2012, perdón. Siempre hay gente que está poniendo, después lo corre y no da explicación. Discúlpeme, me quiero, los mayas, equivocamos, descendiente de los mayas. Así, pero sí lo otro, ¿no? Según los autores que yo estudié, los autores modernos, que son serios, todos ellos son serios, hablan de la figura del anticristo como una figura de los tiempos terminales. Piper, sobre todo, que es un filósofo absolutamente serio, nada guitarrero, ni nada andar viendo qué dijo una vieja en la esquina, se le apareció un ángel. Es bien serio. Él sostiene que el anticristo es, según todos los rasgos que da la escritura, un personaje político que tendrá un gobierno mundial, que será del orden de la política un gobernante, una especie de emperador mundial. Lo mismo dicen otros, otros de los autores que yo comento. Un gobierno político, el gobierno de la inmanencia. O sea, cuando se lleve esta inmanencia de que hemos hablado, de la negación del orden, el naturalismo, eso me dijo Del Noche, un gran pensador que ha muerto hace 5 o 6 años, lo conocí en Roma, hablé mucho con él y él me decía que él cree que la última religión que va a cerrar la historia y abrir un fin de los tiempos es el naturalismo. Cuando todo el mundo acepte que no hay orden sobrenatural, que todo se arregla con la inteligencia y con la voluntad del error de la Revolución Francesa, de la masonería, del marxismo, etc. Cuando eso se haga ley universal y haya un gobernante que lo imponga eso, y el que no cree eso sea perseguido, estaremos en tiempos terminales. Eso me decía Del Noche. No sé, tampoco eres un vidente, yo digo, la opinión de un hombre muy inteligente y muy serio y muy estudioso de la historia. Entonces, pienso que se va planteando esto. El Apocalipsis habla de 2 bestias. La primera bestia y la segunda bestia. La primera bestia representa, ¿por qué el anticristo? ¿Por qué lo llama bestia? Castellani comenta eso. ¿Por qué lo llama bestia el anticristo? Precisamente por lo que decíamos antes, porque es el representante del pecado, es como el pecado encarnado. Y el pecado es animalización del hombre. Entonces ese llevará a su extremo la animalización. Por eso, bestia, la primera bestia. Aunque sea un hombre elegante, no tiene nada de bestia el sentido humano de la palabra, sea un hombre elegante. No lo debemos imaginar al anticristo como un dragón. Al contrario, va a ser un hombre simpático, lo pinta como un hombre simpático, que va a gobernar poco tiempo, como dice el Apocalipsis, 3 años y medio, pero va a solucionar el primer año los problemas sociales,
El segundo año los problemas políticos, el tercero el año los religiosos, y todo el mundo va a estar detrás de él, menos un grupito que se va a negar a él, al cual llama el Apocalipsis el pequeño resto, que serán los católicos que resistan hasta el final. Uno de estos autores que yo he estudiado, solo bien, habla de una reunión que hace el anticristo al fin de su gobierno. El anticristo en un escenario en Jerusalén, donde él gobierna ahora, en ese momento, y alrededor de él hay un montón de sillas desocupadas. Qué raro, desocupadas las sillas. Abajo están representantes de las tres religiones más importantes en aquel momento. Una es la religión católica, otra la religión protestante y otra la ortodoxia rusa. Tres religiones cristianas que quedan al fin de los tiempos. El anticristo toma la palabra, tiene junto a él a la segunda bestia. ¿Quién es la segunda bestia antes de seguir? La segunda bestia es, según dicen todos estos autores que comento, casi todos, dicen que es la religión. ¿Quién diría eso? Es como el propagandista del anticristo. Un propagandista del anticristo que va a hacer la propaganda, va a tratar de convencer a la gente que siga el anticristo y que según varios autores sería el sector adúltero de la iglesia, aún católica. Es decir, los católicos que quieran estar bien con el mundo, echar agua bendita sobre el mundo sin exorcizar, estar de acuerdo y alabar lo que ha hecho el anticristo, solucionar los problemas económicos, solucionar los problemas políticos. Está junto a él el anticristo que Soloviev lo presenta como un cardenal católico. Está ayudándolo a él, las sillas vacías, abajo las tres grandes religiones. El anticristo va a decir un gran discurso ante las tres religiones que quedan todavía. Católicos, presidida por un papa que se llama Pedro II. Los protestantes, presidida por un pastor supremo que se llama Pablo, porque ellos, los protestantes, quieren mucho a San Pablo. Y la tercera, el ortodoxo, por un obispo que se llama Juan. Ellos quieren mucho a San Juan, el apóstol místico, etc. Bien, ahí está. Entonces empieza el discurso, el anticristo: señores, el orgullo, el gusto, que te voy a hacer la última obra mía, yo he solucionado todos los problemas económicos, todos los problemas políticos, ya no hay hambre en la tierra, ya hay paz en la tierra, ahora queda el problema de esta división religiosa, y yo entonces quiero realizar este ecumenismo que vamos ahora desde acá, desde mi trono. Entonces me dirijo primero a los protestantes. Yo he estudiado, he leído la escritura, dijo el anticristo, he leído la escritura. Esto lo imagina el autor, ¿no es cierto? Pero es fácil. He leído la escritura, la he estudiado en la Universidad de Tubinga, en Alemania, así que sé muy bien todo eso y sé cuánto se aprecia a ustedes la escritura, y por tanto yo he resuelto hacer un gran instituto que se haga la escritura para ustedes, para que puedan enseñar en todo el mundo, que yo cuánto. A ver, todos los protestantes que estén de acuerdo conmigo, suban acá y siéntense conmigo en las sillas. Un silencio. Entonces se levantan la mayor parte de los protestantes, suben y ocupan las sillas con su jefe, con sus pastores. Queda extrañado porque veo un reducto abajo que queda con Juan, digo, con Pablo, con el último pastor de ellos. Se dirige ahora a los ortodoxos: ustedes ortodoxos que aprecian tanto la liturgia, yo les voy a organizar a ustedes unos coros, qué sé yo, sinfónicos, voy a abrir un teatro especial, les voy a propagar la liturgia, los grandes templos y todo lo que estén conmigo suben casi todos, obispo incluido, todos, menos un grupito con su obispo. ¿Cómo es eso? Se enoja primero, pero bueno, lo calma. La segunda bestia, quédese tranquilo, qué sé yo. Ahora hablan los católicos: ustedes católicos, yo que aprecio tanto a Roma, yo le voy a devolver Roma, porque están ocupando Roma, le voy a devolver Roma para que siga ahí usted, Pedro, que siga allí, que yo cuánto, solamente acepte mi señorío. Entonces le dijo: apártate, Satanás, tú no eres Cristo, le dice, pero eres el anticristo. Entonces queda desarmado completamente, y suben casi todos los católicos, casi queda un grupito
yo no voy a todos los detalles, es una lista más larga, y ahí se realiza, hay los dos ecumenismos, el ecumenismo farsante de arriba, en el mundo, el espíritu mundano, que encabeza, encarna el anticristo, y el ecumenismo real, bajo Pedro, porque los dos se someten a Pedro, o sea, a la Iglesia Católica, en donde hace la resistencia última del pequeño resto. Ahí tiene ustedes una explicación de que a lo mejor vamos camino a una cosa semejante. O sea, lo que notamos es que el poder cada vez del pensamiento cristiano es menor, tiene menos vigencia. No hay gobernantes católicos. Antes había diques de resistencia, había algunos gobiernos cristianos que resistían, han ido cayendo uno tras otro, ya casi no queda ningún gobierno que no acepte estas ideas masónicas en última instancia, aunque no ellos sepan quizás, o no lo proclamen por lo menos. Entonces el camino es en esa dirección. Lo que compete a nosotros es la resistencia en un momento así, porque en la práctica Dios nos va a pedir cuenta al fin de nuestra vida, no de las victorias que hayamos tenido, sino de las cicatrices que tengamos, o sea, de la batalla que hemos librado. Eso es lo que no somos responsables de lograr una victoria, pero sí el combate. Eso es lo que está en nuestro alcance. O sea, esto que pedía el Papa, ¿no? De enfrentar, de delatar al enemigo, de que la gente de enseñar, somos profesores, los chicos, qué sé yo, de estos temas, porque si no, vamos todos marchando como el matadero, como ovejas al matadero, en la misma dirección. Bueno, esto es lo que podría decir, alguna cosa que me ha ocurrido decir en los últimos tiempos. Cuando plantea Tibón, este autor justamente lo cambié a Guardini porque, con todo el respeto que le tengo a Guardini, leí tiene dos libros sobre eso, no me dio tanto pie, por repente por ignorancia mía, no sé, y lo elegí a Tibón. Tibón es un autor francés, se ha muerto hace pocos años, es muy divertido porque es un tipo que tiene el mérito, como él se gloriaba, de no haber ido a un colegio, perdón a los profesores aquí presentes, ni a ninguna universidad, por lo cual es culto. No. A mí me encanta pensar que Santa Catalina de Siena, esa santa doctora de la Iglesia declarada por el Papa, doctor de la Iglesia, es analfabeta. Así, le pese a Sarmiento eso, que es analfabeta, una doctora de la Iglesia. Bueno, quiero decir, Tibón es un doctor de la Iglesia analfabeto, porque él se educó en el campo, entre las vacas, los animales, pero por designio. No, exagero un poco, habrá ido al colegio primario, secundario, pero digo, no hizo estudios universitarios en ese sentido, pero un lector sabe griego, sabía latín. Yo me dio vergüenza sacar unas palabras en griego y él me abrumó con nuestros textos, no era escuelado, pero ahora mandándose la parte con toda naturalidad. Había leído Platón, Aristóteles, toda la literatura, una cultura fabulosa, un hombre de campo, ahí vivía. Bueno, y él escribió un librito que se llama Seréis como dioses. Yo conversando con él, yo lo fui a visitar al campo donde vivía, lo felicité por ese libro, le dije, yo estaba escribiendo un libro sobre el fin de los tiempos y que tenía ganas de hablar de él, y bueno. Seréis como dioses, ¿cómo presenta eso? Y se ha llegado a la victoria del enemigo, ¿no? El anticristo tiene todos los poderes ya, ha logrado vencer al último enemigo, la muerte. Inventa este dato. O sea, encontrar un remedio contra la muerte. La mayor victoria del hombre en la tierra. Nadie se muere. Nadie se muere. Entonces, ya todos son felices, porque ¿qué otra cosa puede nublar la felicidad? Que eso, la muerte. Así que todos son felices, todos festejando, contentos, ¿no? Hay un joven que está de novio con una chica que se llama Amanda, que es una obra de teatro, novelada, pero tiene una referencia, una chica que se llama Amanda. Entonces esta chica no le gusta nada las cosas que enseña este temporalismo, no hay más que lo natural, no hay muerte, pero tampoco hay otra vida, todo es esta vida, es paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra, lo que quería Marx, ¿qué quería Marx? Que no muriésemos, paraíso en la tierra. Yo le contaba hace poco que me trajo, ¿no? Que Solzhenitsyn cuenta que no hace mucho estaba en una plaza de Moscú
y estaba leyendo un libro y vio un tipo, un micrófono en época del comunismo, que estaba hablando Khrushchev, y nadie lo oía porque era como un payaso para ellos, pero él escuchó un ratito y decía Khrushchev: hay unos locos acá en Rusia, en la Unión Soviética, dice, que dicen que están descontentos con el gobierno y con Rusia. Yo no entiendo, ¿cómo puede estar descontento uno en el paraíso? Si estamos en el paraíso en la tierra, como dijo Marx, ¿cómo tú es cierto? ¿Qué tan loco dijo él? Era lógico lo que estaba diciendo. Si uno está en el paraíso y está triste, está loco. Entonces acabó Khrushchev, dice: ¿qué vamos a hacer con ellos? No vamos a matar pobres, hay que mandarlos a un manicomio. Y lo hizo, lo fue haciendo. A todos los disidentes religiosos, muchos los iba mandando al manicomio, le hacía el choque eléctrico y todas esas cosas para quitarle la locura. Bueno, luego vamos a nuestro... Este muchacho estaba chocho, feliz de que se había acabado todas las enfermedades y la muerte. Y veía que su novia no estaba tan feliz, porque ella sentía, advertía, que lo natural nos hace al hombre, ese naturalismo, que el hombre está hecho para la trascendencia. Entonces anhelaba eso. Y entonces, ¿cómo estás triste? No podía, toda la obra es esa, cómo esta felicidad no logra darla, este progreso de la técnica, este triunfo de la técnica que parece mostrar la victoria del hombre sobre esto que llamaban en la Revolución Francesa la posteridad, no la eternidad, la posteridad, el paraíso en la tierra, que dirá Marx, ¿no? Todo esto no logra dar la felicidad, y esta chica, que era profunda, no lo sentía, hasta que por fin esta chica pide la muerte, quiere morir. No podía entender el otro, su novio, cómo podía, porque quería dar el salto a la trascendencia. Bueno, así termina la obra, no creo con los detalles, porque hoy es un desastre total, salvo del autor, que me acordé por milagro, está activo, es otra cosa, me olvido, pero la idea general creo que quedó dada. Me gustó mucho esa especie de, aunque no era una cosa directamente apocalíptica sobre el tema del fin de los tiempos, me pareció que tenía mucha relación, y por eso lo incluí como un capítulo de digo, ¿qué le gustó? Me dijo que me dio miedo, porque en un libro posterior leí que ese libro lo había escrito cuando tenía 25 años. Chico inteligente, este animal que no fue a ninguna universidad, escribió, muy joven escribió, y yo tenía miedo que se hubiera avergonzado. Pasa a veces una vergüenza un libro que escribe como joven, ¿no? Y no, decía ahí que era un libro que se había expresado bien lo que él quería decir. Así que me alegré de saber eso. Antes de conversar con él, leí eso en nuestro libro último, postmodelo, casi final. Y por eso lo incluí en el libro. Seréis como dioses, se llama la obra de teatro, que me la han editado en una pelada. Después que dieron eso, lo han traducido en México al español, bajo el mismo nombre, Seréis como dioses. Acá en Argentina no somos dioses. Bueno, así que entonces esta sería otra manera de ver el fin de los tiempos, o sea, que me parece más teológica, más seria, menos atada a años, a qué va a pasar si tal cosa, si tal tipo. No quiero burlar eso, porque algunas cosas de esas son serias también, ¿no? Pero sí quiero alertar un poquito sobre el peligro que hay en este anecdotario apocalíptico demasiado detallado. Miren que Cristo, cuando se le preguntó, dijo que solo Dios sabe el día y la hora, no quiso dar ni el día ni la hora. Lo que ha dado es señales del fin de los tiempos, y esas señales se están dando. Por ejemplo, el gobierno mundial. Esto se está dando. Obviamente, estamos caminando hacia el globalizado. Y una religión globalizada, el New Age, una especie de religión globalizada, un poquito de musulmán, un poquito de católico, un poco de judío, y así juntar todo. Esto todo huele a una cosa muy extraña, nunca he vivido una cosa así. Tenemos derecho entonces a ver, por ejemplo, Renan creo que se burlaba, autor francés, cura francés, que quizás se acabó en el origen del modernismo, él se burlaba de Juan, y decía que Juan era, como buen semita, tenía una imaginación desbordante, imaginaba cosas rarísimas en el Apocalipsis, un monstruo con 3 cabezas, medio loco, y no, dejémoslo por un judío, son orientales, son así, tiene imaginación. Por ejemplo, imaginaba que caía algo sobre una ciudad y la destruía. ¿Cómo va a ser eso? Y hoy vemos que eso es perfectamente posible.
que una bomba atómica puede destruir una ciudad. O decía Renan, ridículo que la imagen de la bestia primera se va a ver en todo el mundo a la vez. Miren qué loco este. Y hoy eso. O sea, quiero decir que algunas de las señales que va dando el Apocalipsis son perfectamente hoy aplicables a lo que entonces hay que estar atento, lo menos que se puede decir, sin creer que es mañana o pasado, que es a la vuelta de la esquina, pero hay que tener una cierta mentalidad apocalíptica y no tomar al Apocalipsis como un libro de terror, como decía Borges, que el libro que daba terror. No es un libro al revés de esperanza. Está escrito para que en los momentos dramáticos, estos finales, los católicos no se desesperen, los cristianos no se desesperen. Ese es el objetivo del libro, de un libro de esperanza, no de terror, en realidad. De esperanza de poder estar en el pequeño resto que resiste hasta el fin. Que no se rindan de todo, cuando vean que hasta los pastores los abandonan, como hemos visto en esa semejanza de Soloviev, ¿no? Y el deseo de ese ecumenismo falso. Bueno, no sé si he hablado algo que tenga que ver con lo que decía, me perdonen, pero esta parte está bien improvisada. La ciudad de Dios y la ciudad del demonio. Bueno, viene desde la separación de los ángeles, después tendríamos Caín y Abel, San Agustín lo mostraría hasta el siglo V. Y nosotros, digamos, estaríamos viendo esa personificación en la masonería, como organización, como sociedad. ¿Cuándo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se hace? Eso está un poquito discutido y yo no sabría decir con precisión la fecha. Según algunos autores, según algunos masones, empieza ya en el Antiguo Testamento, en el templo de Jerusalén, que lo hicieron con medidas tales, sacan la escuadra, el tipo, la arquitectura masón significa albañil. De hecho, como formalmente, también entonces ellos buscan un origen muy antiguo, no sé con qué base. A lo mejor uno quiere establecer una cosa con más fuerza y empieza a buscar antecedentes, luego inventándolos o algo así. Después en la Edad Media, que no tenía nada de masónica, pero en la Edad Media estaba un gremio que se llamaba los masones, los albaniles de masón, en francés. Con ese nombre. Con ese nombre, masón, que eran los constructores que tenían, entonces sacan la escuadra, el compás, que son símbolos de alguna manera que se veían masónicos y que usaban también aquellos. De hecho, en las corporaciones medievales había una corporación de los masones, de los albañiles, pero no creo que tuviera nada que ver con eso. Había otra de los militares, de la caballería, formaba el estamento militar. En la Edad Media tenía las corporaciones, no las llamaban así, pero eran grupos, digamos, los zapateros, hasta las prostitutas tenían una. Las prostitutas no podían entrar en España, no sé la palabra, más pobre que el pe en Cuaresma, decían en España. O sea, en Cuaresma no podían ejercer estas órdenes, porque era una época de penitencia. Pero quiero decir que aún en la ciudad católica existen estos personajes, solamente que están cortados. Entonces, en vitro, en Chartres, que cada corporación hizo su vitro, los arquitectos, la caballería. Hay una dedicada a María Magdalena de las prostitutas. Hasta ese punto, ¿a qué viene esto? Me olvidé. Entonces la masonería pone su nacimiento también, o por lo menos que tuvo una etapa importante en la Edad Media, en el albañil. Entonces sacaría, había ciertos secretos en esa época también, pero secretos de índole de los artesanos, de cómo se hace tal cosa, tal otra, con cierta competencia que podía haber en ese tiempo, no en ese sentido secreto masónico, ni mucho menos escupir un crucifijo y jugar contra Dios o llevar una hostia satánica, esas cosas que puede haber, nada que ver, ¿no? O sea, estos son inventos de ellos, me parece, justificando
pero de por sí más formalmente 1600 no sé cuánto. ¿Cuánto? 1600 no sé cuánto, 1660 en Inglaterra. Nacería más formalmente, después viene el Gran Oriente francés, que es muy importante, casi más que después que en Inglaterra. Entonces se formaliza en Inglaterra y a partir de ahí, donde la Revolución Francesa ya se como una acción política. La enciclopedia. La enciclopedia. Y ahora ya no sería tan secreta. Porque Claro, no cuando ves que ya no, sí. Están haciendo un homenaje. Sí, así es. Y de hecho en la Argentina hace poco vino un sacerdote jesuita y habló ahí, padre. Jean-Yves Calvet. ¿Cómo? Jean-Yves Calvet. Jean-Yves Calvet. Calvet es un sacerdote jesuita que es muy experto en marxismo, eso, y ahí habló. Creo que hubo un lío ahí de eso. Sí, porque hubo otro que tenía que ir después, ¿a quién es? Y me dijeron que cancelaban los masones. Este cambio parece que la Nación lo ponía, no sé si es cierto, pero como un mérito, creo, como una originalidad al menos, que no nombró a Dios en toda la conferencia. Una pregunta, a ver, si nosotros tenemos en cuenta que una de las partes fundamentales de la masonería en todos los tiempos sería la abominación, ¿no? Una parte bíblica, o sea, quitar lo que es la Eucaristía, que es nuestro eje de nuestra fe. ¿Cómo en estos tiempos puede convivir la Iglesia con esas dos facetas, ¿no es cierto?, que son totalmente distintas? ¿Cómo podemos convivir? Y nosotros los laicos, que muchas veces estamos faltos de información, porque realmente hablar de Apocalipsis o de parucía muchas veces parece como una especie de que no, y al contrario, es como dice usted, es un mensaje. Hablar del fin de los tiempos no es hablar del fin del mundo, eso lo tenemos que tener suficientemente claro, porque entonces, ¿cómo actúa nuestra Iglesia y cómo actuamos nosotros para proteger eso, ¿no es cierto? Justamente la Eucaristía, realmente, que es lo que más me importa a mí, o sea, amar al Señor sobre todas las cosas en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo puede convivir en estos tiempos esas dos facetas tan distintas? El trigo y la cizaña están mezclados, esto ya está dicho, ¿no es cierto?, que la separación vendrá al fin, pero mientras haya historia está mezclado. Y sí, la Eucaristía debe ser defendida a macho y martillo, todo lo que se pueda, es cierto eso, ¿no? Pero el hecho es ese que se produce, sobre todo yo diría Eucaristía para generalizarlo más contra el sacro, o sea, todo es no sacro. O todo es sacro, de otra manera inversa de decir, o todo es profano. Los dos son errores. Sacralizar un bailongo, digamos, no corresponde. O sea, sacralizar demasiado, más allá de lo auténticamente sacro. O profanizar lo sacro es un atentado contra la sacralidad. O sea, se habla de que el error estaría en el atrio, pero aquí vuelve un poco a algunas apariciones más cercanas, tipo Lourdes, la serie, la más aprobada, pero se habla de lo que se llamaba la abominación de la desolación, la expresión judía, para hablar de la abominación del templo de Jerusalén, o sea, no ya en la puerta, como dice el orden de afuera, sino que entra ya en el templo y que llega hasta, y esto hablaba de Pío X también, hablando del modernismo, que cómo llegaba a lo más como era, como él decía, como yo le puse su título del libro mío, una herejía en las venas de la Iglesia. Las otras herejías, decía Pío X, han nacido fuera de la Iglesia. El protestantismo, por ejemplo, de la vereda de frente, pero desde afuera atacó. Primero salió, luego. En cambio, el modernismo se quedan adentro, por definición. Ellos dicen, no salgamos de la Iglesia porque hacemos la revolución desde adentro. Eso no es apostasía. ¿Qué diferencia hay entre herejía y apostasía? Sí, apostasía, herejía es la negación de un dogma de fe, del dogma de fe central, de fe divina, o sea, que está en la Escritura, o de fe definida por la Iglesia, por ejemplo, la Asunción de María, que no está en la Escritura. El otro que está en la Escritura es que se llama la resurrección de Cristo, que está allí, que nadie la ha definido por igual. La apostasía es el abandono formal de la Iglesia, el irse. Pero queda adentro. Porque Pablo, profeta de Abraham,
Pablo habla de la gran apostasía. Como Y bueno, muchos se van a ir, mucha gente, sí. y queda un resto. Yo quería saber si es cierto que tanto Rotary Club como el Club de Leones tienen una base masónica. Sí, el Rotary Club, con certeza, por lo que me dicen, ¿no? Yo no he transitado esos campos, pero el Club de Leones quizás sea más como el Jockey Club Nada, por ejemplo, no hay que creer que todo el que club ya es masónico, ¿no? Eso es una cosa de amigos. Los Leones es posible, pero no estoy tan seguro como el Rotary. El Rotary me ha dicho que sí, es cierto. Sobre radiación, hacia el bobaje, digamos, que bajo otro nombre. Sí, sí. Una pregunta, más que nada una precisión que no me quedó del todo claro. Este tema de plantear las cosas tal cual la plantea la encíclica del Papa, no hablar de Satán, de los enemigos y demás, plantear casi las cosas en términos de una guerra, ¿no chocaría un poco con la idea cristiana de amar al prójimo? No, bueno, para el prójimo uno lo ama haciendo la guerra. O sea, lo ama, con la guerra defiende lo bueno y trata de ganarlo. O sea, nunca hay que abandonar el proyecto de conversión del otro, ¿no? Pero hay que saber que está atacando, que es enemigo, y eso hay que saberlo, si no. El tipo que, qué sé yo, corruptor de menores es un enemigo, eso hay que decirlo. Y Cristo somos un látigo algunas veces en la vida, y si no por eso perdió la paciencia ese día, era la manera de luchar, ¿no? O sea, son dos cosas que no se contraponen. Hay que amar al prójimo, tratar de buscar su salvación, pero si el prójimo ataca hay que defenderse. Padre, ellos se presentan como los masones como una organización laica, Sí. pero tienen 33 grados, es decir, que estos grados suponen una iniciación. En los últimos grados se puede hablar de un culto antirreligioso, una organización cultural como una liturgia satánica. Yo no he estado en ese, no llegué tanto, pero sí, claro que sí, se habla de eso, de con hostias, se hacen misas negras, eso se hace. En Buenos Aires hay unas 30 iglesias satánicas, hay bastantes. Y no son muy públicas, porque ellos no lo dicen porque suena muy fuerte. Son Iglesias satánicas, sí. En Roma pagaban $300 el que llevaba una hostia para hacer una iglesia satánica. O sea, una hostia verdadera, porque ellos tenían interés que sea verdaderamente Cristo. Consagrada. Y en eso muestra fe. Como dice, no sé quién decía, el demonio tiene fe, aunque tiembla. No es la fe amorosa, toca la fe. Puede creer que Cristo está en la hostia y por eso la ataca. Si no, los países que son religiosos, los mejores países son los religiosos antirreligiosos. Por ejemplo, como decían, los rusos y los españoles se parecen mucho, porque los dos pueblos o son religiosos o son antirreligiosos, pero no son neutros. Que eso es lo más difícil convertirse, ¿no? El neutro, más fácil se convierte en un enemigo. Como decían, en España todos están detrás de los curas o están con una vela o con un garrote. Y en Rusia es un poco así, es un país evidentemente, se parece, ¿no? Muy religioso o satánico. Entonces el enfrentamiento se hace más categórico, pero es más ¿cómo se puede decir? Más diáfano todo, ¿sí? Más invertido. Claro. Y acá, este país, ¿qué país es? ¿Es una mezcla? Tengo que preguntarle a Cristina, no sé qué. Sí, lo vi en un video en internet que un cura que celebró la misa por el Día del Masón. ¿El Día de los Masones? El Día del Masón, sí, con todo el vestimenta, todo. Y si está en el Vaticano, con más razón va a estar a cada para todos. el trigo y la ¿Quiere que le cizaña. diga así? No es modélico eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puede ser que haya cardenales masones? El cardenal secretario de Estado creo que era de León XIII, era masón, y se descubrió, creo que cuando murió, que le encontraron las insignias, creo que reídos. Después lo eligieron papa a un cardenal más.
masón y el gobierno alemán, el gobierno austríaco, lo vetó. Porque tenía en aquel tiempo, había por méritos antiguos de la corona Habsburga, podían vetar, entonces lo vetó. Fue el último veto porque el Papa Pío X, que salió Papa a raíz de ese veto, gran Papa, quitó ese veto. Pero fue saludable, porque si no hubiera sido. Y usted dijo que actualmente hay cardenales masones. A mí me dijo ese cardenal, otro colegas. Esa es la pregunta. ¿Cómo se interpretaría la tolerancia de los otros sacerdotes o cardenales cristianos a los masónicos dentro de la iglesia? Que entra en la iglesia. La tolerancia. ¿Por qué no se señala? Claro, no se Esa es la pregunta. ¿Por qué no se destaca? ¿Pero quién? ¿Por qué, si actualmente hay cardenales masónicos, por qué se permite que estén dentro del Vaticano? ¿Por qué no se les ¿Por qué dice? la tolerancia de los otros? No, pero Como la cizaña y hay que explicar un poco qué es secreto, no es que están con un cartel y se dan Bueno, pero si se Bueno, nota, pero se si puede no, decir no, un masón el domingo en misa. pero uno Leticia, los domingos en misa. Hay cosas que son... Muy horrible, pero yo cuento lo que te digo. ¿Cómo padre? No, que es muy horrible, digo, pero es así. O sea, el trigo y la cizaña está mezclado y está en el interior mismo de la iglesia. Y eso muestra que es divina porque a pesar de eso no muere, ¿no? Como Papa, el Papa sabe, lo sabemos nosotros, lo sabe el Papa. ¿Por qué no se puede hacer algo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué el Papa tiene manos atadas? ¿Le doy la dirección si quiere? No, eso es lo que uno hace algo no entiende. Con todos los papas que han sucedido a lo largo de la historia de la iglesia, que no es de ahora, ya todo viene, que bien dijo, desde 1600. nosotros que podíamos. Eso es lo que a mí me angustia. Tal vez la masonería se remonte un poco antes, no con otro nombre, pero en la época de Cristo, ya en el templo había bastantes infecciones. Y Cristo no los expulsó del templo. Y eso que hubiera podido hacerlo. Es un signo para que nosotros también miremos primero a Cristo como Él encaró el tema también. Primero lo sacó corriendo, con un látigo. Sí, no, pero de afuera, a los vendedores. No, nosotros porque lo iba a echar. No, a los de adentro. Si todavía era un culto. Los denunció, era el Antiguo Testamento. Desenmascaró, pero. A los fariseos, claro, sí. Sí, no puede ser también porque está muy difundido un falso feminismo también. También puede ser, o sea, no tiene, sí, puede ser. Bueno, la pregunta. O no castigar, porque como si el castigo fuera siempre un acto de falta de caridad, ¿no? El padre que castiga a un hijo es. O esa noción como tiene el chico de acá en como que combatir de alguna forma el mal sería como si uno estuviera combatiendo a las personas que yerran, y no es así, digamos, uno no va en contra de las personas, sino, digamos, del que origina los males, ¿no? Que sería el demonio, en definitiva, y que bueno, que no sienta a todos, pero hay que, digamos, que dejar en evidencia el error. Eso a veces no se da. Una pregunta que se hace frecuentemente, es ¿cómo reconoceremos a Cristo cuando vuelva por segunda vez? Va a ser tan simple. Pero va a ser muy. Va a venir como un relámpago. No vas a tener tiempo. No. Incluso quedaron. A ver, en este sentido, la respuesta de un sacerdote fue que aquellos que lo han reconocido una vez, lo reconocen siempre. Puede ser así. Sí, dará señales suficientes como para darnos cuenta. Claro, pero cuando vino por primera vez dio señales y muchos no lo reconocieron. Eso es cierto, está bien. No es el Entonces caso ahí de está. mente que se obceca, entonces. Sí. O por odio o por ignorancia. Bueno, también por odio, ¿no? En este caso ya porque será muy frontal, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Los libros. Acá. Perdón, acá, el Lecture Racing.